Saludos, estimados participantes. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo corto o video tutorial donde vamos a explicar cómo elaborar las actividades correspondientes a la unidad número 5. En el video anterior vimos cómo elaborar las referencias en el estilo APA. Corresponde ahora explicar cómo elaborar el cuerpo del ensayo. Y como dice la instrucción, en el punto 2 señala que con los documentos validados y referenciados anteriormente, entonces ahora corresponde elaborar un ensayo descriptivo de no más de 1.000 palabras. No tomar en cuenta las 1.000 palabras, puede ser que el ensayo tenga más de 1.000 palabras, pero al menos debe tener 1.000 palabras. También dice la instrucción que este informe debe ser pertinente y relevante, es decir, que debe dar respuesta a su necesidad de información que hemos venido desarrollando desde la unidad número 2. También la instrucción señala claramente que con relación al formato, este texto que vamos a elaborar debe cumplir rigurosamente con la normativa APA. Ojo con esto, y aquí la explicación y el uso de este video tutorial. ¿Y a qué hace referencia cuando decimos que debe cumplir estrictamente o rigurosamente la normativa APA? Bueno, que usted deberá aplicar el formato en cuanto al título se refiere, en cuanto al formato de la letra, en cuanto a los márgenes que debe tener el ensayo, el interlineado del ensayo y sobre todo el uso correcto de las citas en el texto. Y eso es lo que vamos a aplicar a continuación. Ya tenemos elaborada la lista de referencia, la cual explicamos en el video anterior con relación al punto 1. Dos cosas importantes a tomar en cuenta a la hora de usted redactar en el estilo APA. Si seguimos las instrucciones básicas enviadas o las señaladas en el documento enviado al grupo, eh, en la sección que hace referencia a las citas en el texto, este señala que se encierran entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras y que al final de la cita se añade entre paréntesis el autor, el año y la página. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta, que si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe en un texto en bloque sin comillas en una línea aparte con una sandría. Voy a explicar eso de una manera simple y mostrándola en el documento. Como le dije, dos cosas básicas. Si la cita que estoy realizando tiene menos de 40 palabras y si la cita tiene más de 40 palabras. Vamos a ver la que tiene menos de 40 palabras. Entonces, yo inicio mi redacción, como le dije, y hay dos elementos que se toman en cuenta. Si yo al inicio hago mención del autor, como es este caso, entonces debo colocar el apellido y la fecha de la obra que estoy referenciando entre paréntesis y al final la cita. De lo contrario, si yo inicio hablando sobre el tema, entonces debo mencionar el autor, el año y la paginación al final, como se muestra en este caso. Es decir, que si aplica en ambos tipos de cita, es decir, si tienen más de 40 y si tienen menos de 40, hay que tomar en cuenta si yo inicio redactando, iniciando o haciendo mención del autor o si hablo directamente y luego cito el autor al final. En este caso, como vimos en principio, se está citando el autor al final del documento y va de esta forma. Si yo inicio redactando y haciendo mención del autor, entonces debo señalar la cita, la paginación al final. Y como pueden ver, si sombreo bien claro, Word me va diciendo que esa cita tiene 16 palabras. Entonces, esta es la forma. Y sigo escribiendo.
Entonces, aquí pueden ver, como digo, una definición aceptable de la red tal cosa, y vuelvo y hago mención del autor al principio, ¿no?, de mi redacción. Por lo tanto, coloco el año y hago la cita inmediatamente, y si sombreo me doy cuenta que esta cita tiene 30 palabras. Entonces, lleva su paginación al final. Y aquí hago otra cita, es decir, aquí está el otro caso, que yo continúo redactando, hago la cita, pero no menciono el autor que hace referencia a esta cita, pero entonces yo la coloco al final de esta manera. Como pueden ver, son dos formas de hacer la cita sin importar si la cita que estoy haciendo tiene más de 40 o menos de 40 palabras. Repito, cuando iniciamos haciendo mención del autor, debo señalar la paginación al final de la cita. Es otra manera de decirlo. Y si yo hablo o redacto directamente la cita o parafraseo lo que quiero decir basándome en las ideas de ese autor, yo coloco la referencia o cita al final del párrafo. ¿Ok? Aquí ya, como pueden ver, tenemos una primera cita y es uno de los documentos que referenciamos. Aquí tengo otra cita y, como pueden ver, es otro de los documentos que hemos referenciado. Aquí tengo otra cita y es otro de los autores que hemos referenciado en el video tutorial anterior. Aquí tenemos otra cita que es también otro de los autores que tenemos ya eh, referenciado y elaborado en las referencias que hicimos. La puedo mostrar, la tengo aquí debajo. Como pueden ver, ya tengo Brito, ya tengo García, ya he citado a Arriálaga y también a este señor. Continúo redactando, como pueden ver, aquí no tengo ninguna cita, pero aquí tengo otra cita. Entonces, aquí, ¿qué hice? De la misma manera que hemos explicado, aquí se puede ver que la cita está al inicio. Vamos a sombrearla para que se vea bien ahí. Eso es una cita que está entre comillas y tiene menos de 40 palabras. Por lo tanto, se queda en el mismo párrafo. Pero como pueden ver, no hice mención al inicio del autor y por lo tanto coloqué la referencia o cita al final. Hasta ahí. Pero aquí también hay otra cita haciendo cita de otra cita. Es decir, diciendo un autor basado en lo que dijo el otro autor. Entonces se hace de esta manera. ¿Por qué coloco este caso? Porque se puede dar de que usted, basado en un autor, pero ese autor lo que cita es otro autor que también está en mi lista. Entonces, si se da ese caso, iría de esta manera. Y por lo tanto, usted ve que aquí inicia la cita. Vamos a subrayarla también para que se aprecie. Y por lo tanto, y la paginación al final. Ahí lo que estamos dando cumplimiento, así inicio haciendo mención del autor y si no hago mención del autor. Ahora vamos a explicar cómo colocar las citas cuando estas tienen más de 40 palabras. Y como se señala bien, aquí dice que para Jiménez. Entonces, ¿qué significa eso? Que hago mención del autor primero. Entonces, aquí tengo la cita de Jiménez, ¿verdad? La cita de Jiménez. Pero la cita que voy a hacer dice el formato que si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe en un texto en bloque sin comillas. Sin embargo, pudieron apreciar que cuando tiene menos de 40 van entre comillas. ¿Ok? Aquí no hay comillas, pero en un bloque aparte. ¿Y qué significa eso de un bloque aparte? Si usted se fija, aquí tenemos el bloque del texto. Aquí tenemos la sangría del párrafo que iniciamos, que vamos a explicar eso más adelante cuando estemos dando formato. Pero aquí, entonces, tengo la cita sin comillas, como dice, ¿verdad? Y cuando sumamos, tiene más de 40. Y si fijamos, tiene 62. Entonces, tiene que sacar en un bloque aparte. Es lo que está hecho aquí. ¿Cómo se hace eso? Eso es muy simple. Yo simplemente he dado con el tab y lo he llevado al bloque siguiente. Este se me fue muy lejos, pero lo puedo arreglar. Ahí tengo. Explico de nuevo. El borde del texto,
que es el margen, la sangría, donde dice el párrafo, y un bloque aparte, sin comillas, pero como inicié con el autor o inicié haciendo mención del autor, entonces la paginación va al final. Si lo hago al revés, sería que yo vaya directamente a la cita y colocaría el autor al final, como hemos explicado en estos casos anteriores. Así que no cambia el hecho de que la cita tenga más o menos de 40 palabras. Lo que sí cambia es que si tiene más de 40 va en un bloque aparte. Bueno, ahí ya yo voy a dar por terminado que he cumplido, he redactado todo lo que yo quiero, ya he citado mis 5 documentos. Como pueden ver, hay uno que está citado varias veces como el mismo autor. Eso no significa que usted va a poner varias referencias, es la misma, solo que está citado 2 veces. Creo que este está 2 veces también para que nos sirva de ejemplo. Ahora corresponde eh, explicar cómo dar el formato requerido según el estilo A. Ya he cumplido con redactar y citar tomando en cuenta la normativa APA. Ahora le voy a dar formato y voy a seguir las instrucciones que me están solicitando en las instrucciones de la actividad. Vuelvo a las instrucciones y miro lo que me solicitan. Y me solicitan aquí que yo debo, en cuanto al formato se refiere, tomar en cuenta los siguientes aspectos: el título, el formato de la letra, los márgenes, el interlineado y la cita. Ya la cita la he trabajado. Ahora me voy a fijar en el título, en el tipo de letra, en los márgenes, en el interlineado, etcétera. Volvamos al documento. Bueno, lo primero es que yo puedo sombrear una parte, esto yo lo veo bien. Voy a procurar que todo el documento que yo quiero trabajar, ¿verdad? Que llegue hasta acá, lo sombreo. Esta es la manera más simple. Usted utiliza cualquier método, enciendo que obtenga los mismos resultados, no importa. Yo sombreo el documento y sigo el manual y las instrucciones. Y si sigo el formato general, dice que el margen va a 1 pulgada. Entonces ya yo veo que aquí todo este margen, que tengo 1 pulgada por los 4 lados. ¿Qué dice el formato? Bueno, que Tiny Roman 12. Bueno, entonces yo simplemente sombreo mi documento, todo mi documento, y voy y le hago clic Tiny Roman. Y el tamaño 12. Ya lo tengo. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue? Texto a doble espacio y alineado a la izquierda. Muy simple. Texto a doble espacio. ¿Cómo hago eso? Clic derecho, párrafo. Entonces aquí en el espaciado digo doble espacio y a la izquierda dice. Ya está a la izquierda. Si no, lo coloco a la izquierda. Y ya está a la izquierda. Bien. ¿Qué más dice la instrucción? Una sangría. Bueno, entonces todo mi texto tiene que tener sangría. ¿Qué significa eso? Esa es la sangría que dije que iba a explicar más adelante. Muy simple. Y aquí estaba aplicado. Entonces, vamos a ver si hemos cumplido con las instrucciones. La sangría, primero el margen, que está bien. La sangría, 0,5, doble espacio. Veamos ahora, sombreamos de nuevo y miramos que decíamos que era Times Roman y le ponemos el tamaño. 12. Entonces tenemos, según las instrucciones del manual, el margen 1 pulgada, ya tenemos Times Roman, el tamaño a 12, está a doble espacio y está a la izquierda y la sangría. O sea que hemos cumplido con todos estos aspectos señalados en la parte de formato general del trabajo. Según las instrucciones, el título lo hemos puesto centrado, el formato y la letra está en Times Roman, el margen es a 1 pulgada, el interlineado a doble espacio y la cita, y confirmo que todo eso se cumple. Aquí tengo el texto alineado a la izquierda, mi cita correspondiente porque inicié directamente hablando del problema o de la patología que se produce en las arterias, y la cita al final.
En este caso, como inicié haciendo mención del autor, entonces coloqué el año entre paréntesis y su paginación correspondiente al final. De igual manera, hice lo mismo en esta cita y luego la otra cita aquí con su paginación al final. ¿Por qué esas citas están en el mismo párrafo? Bueno, como dijimos, porque tienen menos de 40 palabras. Y ahí tenemos la otra. Aquí hicimos otra, pero aquí no iniciamos haciendo mención al autor. Por lo tanto, el autor lo colocamos al final con su paginación correspondiente porque tenemos cita entre comillas. Y así sucesivamente. En este caso, puedo implicar que tampoco, como no iniciamos haciendo mención del autor, pues se coloca el autor al final y con su paginación correspondiente. Aquí iniciamos haciendo mención del autor citado por otro autor, que se puede dar el caso como explicamos. Aquí está la cita y con su paginación. De modo que hemos cumplido con la parte que dice uso correcto de las citas en el texto. ¿Ok? Ahora vamos para el siguiente caso para ver si se cumple correctamente y vemos que aquí como inicié haciendo mención del autor, use el año entre paréntesis y la cita debe ser en un bloque. ¿Y por qué? Porque la cita tiene más de 40 palabras. Y miro mi margen, miro mi entrada y miro el bloque aparte. De esta manera estoy dando término a la revisión para ver si cumplí con todos los detalles que se solicitan. Ya con ello tengo elaborado el punto 2. Vámonos ahora al punto número 3 de la instrucción. Y nos dice la instrucción, además de sustituir la raya por el nombre de la aplicación. Si vamos a la instrucción, esta nos dice que además de sustituir la raya por el nombre de la aplicación, debemos debajo colocar la imagen de una captura de informe de evaluación de plagio. Esto quiere decir que yo debo hacer una captura de la imagen donde se muestre que no he cometido plagio. Y esto es lo que hemos colocado al final del documento. Como pueden ver, ya las referencias estaban elaboradas previamente, porque fue el paso 1 que explicamos en el video tutorial anterior, y la tengo por aquí. Si en algún caso se modifican o se mueven o cambia el formato, simplemente puedo volver a aplicar el formato debidamente. Pero en este caso ya habíamos configurado anteriormente y está todo listo. Entonces, de esta manera es que debemos presentar primero el cuerpo del documento o del ensayo, con su cita correspondiente y aplicando todas las reglas del formato de las normativas APA. Con su cita, si tiene menos o más de 40 palabras, se inicia o no mencionando el autor, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, yo pienso que estaríamos en capacidad de obtener un 100% o una calificación excelente cumpliendo con la normativa del estilo APA. Así que nos vemos en un próximo encuentro.